Hola, ¿qué tal? Soy Araceli. Sean bienvenidos a Depende del Cultivo Podcast. Hoy nos encontramos en una sesión muy especial debido a que vamos a solventar ciertas dudas del público o lo que tengan respecto al programa, ¿no? Entonces, para ello nos encontramos con la persona indicada que nos va a permitir responder todas estas dudas. Hola César, dime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, de hecho un poco extraño porque estoy cambiando una situación en la que yo me encontraba como entrevistador y ahora soy el entrevistado. Pero es importante sobre todo para que el público pueda conocer pues verdaderamente cuál es el objetivo del canal, cuál es el propósito del canal y sobre todo para que me conozcan a mí como persona, ¿no? Claro, y dime, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es César Castrillón? Bueno, buena pregunta. En realidad yo soy un agrónomo, soy de la universidad, bueno, terminé mi carrera en la Universidad Agraria La Molina, nacido aquí en Lima, estuve mucho tiempo viviendo en Lima, en el centro de Lima, de ahí me pasé a vivir a San Bartolo, que en realidad fue uno de los principales lugares que hizo que yo tenga este amor por la naturaleza y que me abrió las puertas a seguir incentivando esto, ¿no? El respeto por el ecosistema y tal, ¿no? Claro, ¿y cómo fue tu recorrido durante la carrera de agronomía? Porque me comentas de que si bien es cierto, te comenzaste a entrar en la carrera, postulaste, ¿cómo fue todo ese proceso de tu formación? Ya, vamos a enlazarlo con lo que te comentaba. Yo vivía en San Bartolo, ¿ok? Ahí pues el mar está, lo tengo ahí al lado, lo tengo básicamente, lo podía usar en cualquier momento. Yo tenía la oportunidad de ir en las mañanas, en las tardes, en las noches. Entonces empecé a explorar un poco de este ecosistema marítimo encontrando un poco pues de especies de peces, de cangrejos, ¿no? Si bien es cierto, todavía no me encontraba con el interés de las plantas, sí me encontraba con el interés de la naturaleza como tal. Entonces, eso asociado a que en algún momento en mi colegio un profesor empezó a contarnos sobre las universidades que estaban en el Perú, porque ya en quinto año pues uno ya tiene que ir direccionándose hacia dónde quiere ir profesionalmente, ¿no? Entonces él nos enseñó diversas universidades, diversas carreras y de ahí pude sacar pues mi vocación actual, ¿no? Entonces esto fue, digamos, la puerta, ¿no? A que yo pueda postular a la Universidad Agraria. Verdaderamente agronomía no fue mi primera opción, yo quería postular a ingeniería forestal. Mi segunda opción fue agronomía, mi tercera fue pesquería, ¿no? Tiene un poco de sentido porque yo amaba el tema de la Claro. naturaleza marítima, ¿no? Entonces dije, bueno, alguna de esas tendré que agarrar y agarré la adecuada, ¿no? Porque ingresé a la agraria, ingresé a la carrera de agronomía. En algún momento pensé trasladarme, pero las plantas me capturaron al 100%. Te atraparon las plantas. Entonces, pero tú dices de que, claro, creciste en un entorno donde había playas, arena, y que con el tiempo fuiste conociendo un poco más de la carrera, pero ¿hubo alguien que te influenció mucho antes de ingresar a la universidad para que tengas en cuenta la carrera? ¿O simplemente fue, marqué agronomía como segunda opción porque sí? ¿O simplemente hubo alguien de que, oye, quizás esta carrera sí podría ser una buena opción? Creo que en ese entonces no estaba tan de moda usar las computadoras, usar los teléfonos. Bueno, los teléfonos Sí. era más difícil tener el acceso. Ajá. Las computadoras sí, pero en San Bartolo básicamente toda la gente se dedicaba a hacer deportes, a correr olas, a nadar, a pescar, había una pista de patinaje, de skate, ¿no? Entonces todos nos encontrábamos haciendo algún deporte y en este caso, si yo tuve algún referente, básicamente fue la misma naturaleza, porque yo tuve la oportunidad de compartir con la misma naturaleza en el momento y creo que también mi familia influyó porque
Ellos también, al igual que yo, son amantes de las plantas, son amantes de la naturaleza, entonces creo que fueron uno de los principales referentes, ¿no? Pero asociado a mi familia, te puedo decir que las experiencias que yo tuve con la misma naturaleza fue lo que me influenció pues a estar donde estoy en estos momentos, ¿no? Claro, creo que también eso influye en muchas personas hoy en día, ¿no? Porque últimamente se ven ya, igual como salen, ¿no? En las redes sociales, al fin un niño sin celular, ¿no? Y esa desconexión que en teoría va ligado con la conexión, en realidad te aleja mucho de la realidad, ¿no? Pero eso ya se verá en otro tema, en otro episodio. Así que dime, durante tu elección, porque sé que hay un momento de preparación, ingreso, y comentaste de que tenías pensado, considerabas trasladarte, ¿no? A lo que era tu primera opción. Entonces, sé que una vez ya, eso fue lo que me comentas antes de ingresar. Y ahora ¿qué fue lo que, cuando ya ingresaste, qué fue lo que te terminó enganchando? ¿No? ¿Cuál de las ramas o qué actividades, por ejemplo, no? Buena pregunta. Creo que fue un conjunto de todo, ¿sabes? Porque no es que yo ingresé a la universidad e inmediatamente me enamoré de las plantas. Yo creo que recién al sexto ciclo, séptimo ciclo, fue cuando ya empiezo a saber un poco más de temas de la carrera, ¿no? Empiezo a saber un poco de plantas, un poco del suelo, un poco de plagas y enfermedades. Entonces, es ahí cuando ya empiezo, por ejemplo, ¿no? Principalmente los viajes. Yo creo Sí. que uno de los viajes fue ese empujoncito que yo necesitaba como para realmente entender cómo es la naturaleza, realmente respetarla, compartirla, ¿no? Por ejemplo, un viaje que tuve fue a la selva, a Chanchamayo, en uno de los IRDs de aquí de la misma universidad. Entonces, ahí pues la naturaleza es al 100%. Para llegar hasta allá es a pie, una hora caminando en una colina, ¿no? Sí, Pues no hay vecinos, no hay nada. exacto. Simplemente Tú es y tu mochila. un fundo, ¿no? Un solo televisor, varios cuartos, baño, ¿no? Y listo. Entonces, esa esencia, ¿no? Es lo que yo necesitaba para, pues, amar lo que hago, ¿no? Claro, creo que también influye mucho en aceptar de tratar de abrir a las expectativas de una carrera, ¿no? Porque al igual que yo, quizás al inicio tenía más noción quizás de temas ambientales, ¿no? Que uno cuando crece con entornos de naturaleza, etcétera, dice, ambiental o forestal, o etcétera, ¿no? Que tienen mucho que ver con la naturaleza y tienen su esencia. También agronomía tiene esas cualidades, ¿no? Que quizás tú al tratar de o lograr abrir un poco más tu mente dices, también puedo trabajarla, porque en realidad una carrera es una herramienta, ¿no? Que te permite lograr objetivos, ¿no? Que uno vaya a tener. Entonces, ¿qué es lo que más te enganchó? Ya una vez ingresado, qué es lo que vistes que te vaya a ir inclinando a las carreras o qué rama te gustó más? ¿Qué me gustaría especializarme? Creo Mm, que lo comenté en algún momento, me encantaría ser un agrónomo completo. ¿Qué es un agrónomo completo? Es un agrónomo que sabe de cada especialidad, de cada área, de cada tema. Yo sé que es imposible porque es tan amplio el mundo de la agricultura, es tan amplio el mundo de las plantas como lo es el mundo de los animales, que sería verdaderamente difícil de que alguien sepa todo de todo, claro. pero sí me gustaría pues saber al menos lo esencial. Ahora, si tú me dices apúntate o direcciona tu especialidad, yo creo que sería en el sector de horticultura. Ver un poco de las hortalizas, de plantas Mm. ornamentales, ver de frutales. Creo que principalmente eso es uno de mis intereses. ¿Por qué? Porque se ve mucho de producción, se ve mucho del manejo, abarcas el tema de sanidad, de riego y un montón de cosas, ¿no? Claro, conjugar todos los elementos que implican una formación de un agrónomo, ¿no? Así es. Pero, ¿qué es lo que en tu mente ya como en tu etapa de estudiante, te imaginabas, por ejemplo,
aquí el público y yo diríamos como que, ¿qué tiene que ver esto con agronomía, no? Entonces, ¿cómo así en tu mente de estudiante te veías haciendo un podcast? No, No. definitivamente no, porque, bueno, cuando yo ingresé no existían esto de los podcasts. Los podcasts arrancaron post pandemia o entre Sí, pandemia, ¿no? claro, Realmente los podcasts conocidos, ¿no? Porque claro, hay youtubers, ¿no? Los podcasts como tal, post pandemia, empezaron a tener mayor relevancia y empezaron a transformar, ¿no? El mundo visual del cual nos encontramos. Antes era básicamente pues televisión, YouTube, ¿no? claro, Poco, pero más que todo abarcaba televisión. Ahora, esta es una alternativa de sin tener muchos medios, de sin tener pues un estudio gigante, sin tener pues los mejores equipos, podemos mostrar lo que queremos. Y en este claro. caso lo que quiero es mostrar el mundo de las plantas. Y vuelvo a repetirlo, no existía o no pensaba en algún momento que se iba a presentar esta oportunidad de hacer este podcast, ¿no? Claro, entiendo todo eso, pero ¿cómo así surge? Sé que fuiste viendo así, de que en realidad no tenías mucho el objetivo como Ajá. estudiante tener un podcast, pero ¿cuál fue el arranque que te logró decir, ok, en realidad puedo hacer esto, veo que hay una necesidad, una demanda y entonces, o quiero lograr esto? ¿Cómo Ujú. surge todo eso? Yo creo que fue un poco lo novedoso. Como te decía, en pandemia inició el tema de los podcasts. Empecé a ver podcasts más seguidos, pero veía pues podcasts sobre noticias, sobre farándula, podcasts con temas que... No eran tan informativos o Exacto. no algo que tú querías abarcar o que Algo que es necesitabas esencial para la vida, en realidad, ¿no? El claro. tema de las plantas, el tema de salud, ¿no? El tema de alimentación es Mm, básico, es elemental para todo ser vivo y son claro, cosas que realmente deberían potenciarse, deberían presentarse de mayor alcance, con mayor frecuencia y eso fue, ¿no? Entonces, si tú me dices cuál fue el punto de origen, ¿no? De todo esto, o sea, cómo lo logré, porque en algún momento yo lo pensé, lo dudabas. claro, lo eh, dudaba. ¿Por qué? Porque me faltaban recursos. Me claro, faltaba pues, la cámara, me las faltaban los luces, focos, las sí, luces, ¿no? Los invitados, porque en algún sí. momento uno piensa, pues es fácil, Producción, es fácil hacer un podcast, ¿no? Pero no es tan fácil como parece, ¿no? Tienes que coordinar con el invitado tiene que tener el claro, tiempo necesario, tienes que también. pues hacer todo, el staff, tienes El que papel, ¿no? acomodarlo ¿Cómo se dice? todo, El libreto, el guión, ¿no? O sea, no es un guión como tal, sino es una como guía, más o menos claro, una estructura de cómo se maneja pues el episodio, ¿no? claro. Entonces, sumado a todo eso, lo vi cada vez un poco más complicado, más difícil, ¿no? Pero hablando con personas me dijeron, oye, el momento es ahora y si no lo haces tú, va a Claro, venir otra persona y lo va a hacer y te vas a quedar con las manos cruzadas porque quizás en algún momento esa persona va a alcanzar algo que tú pudiste hacerlo. Entonces claro, yo dije, bueno, no pierdo nada intentando, ¿no? Entonces claro. ahí es donde empecé a ya objetivizar qué es lo que quería hacer, a apuntar pues a qué eran las herramientas que necesitaba y así fue como me mandé, ¿no? Claro, como dicen, ¿no? Pierdes más cuando no lo intentas a que intentarlo y fallar, ¿no? Entonces, creo que es muy bonito felicitarte primero por esa parte. Y claro, recalcar que en realidad lleva todo un proceso y un esfuerzo de por medio, ¿no? Aunque se vean un par de minutos y que simplemente a dos personas estén hablando, es importante siempre aclarar que, al público de que en realidad viene un esfuerzo de por medio. Ahora, la curiosidad del momento. ¿Por qué el nombre depende del cultivo podcast? Buena pregunta. Buena pregunta porque no muchas personas me lo han hecho. ¿Ah? De hecho, a todas las personas que he invitado les he dado la oportunidad de hacerme una pregunta y nunca me preguntaron por qué se llama Depende del cultivo. Vamos a adentrarnos un poquito en mi carrera. Todas Claro, las personas que trabajen en la agricultura, que trabajen en las plantas, van a encontrar que siempre va a haber un pero para algo.
En este caso, nuestro pero, ¿no? Por ejemplo, si nosotros trabajamos en algún cultivo en especial, el agrónomo, el ingeniero agrónomo, el especialista, te va a decir, depende del cultivo, ¿no? La frase de todo agrónomo, no De eres to- agrónomo si es que no has dicho Exacto, depende del cultivo. exacto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un fertilizante, ¿para qué? Depende del cultivo. Sí, Plagas, depende del cultivo. El manejo claro, también depende del exacto. cultivo, ¿no? Entonces yo encontré que era un eslabón o una palabra muy recurrente por todos los Como el agrónomos, lema del agrónomo. el lema del agrónomo, tal cual. No hay mayor definición. El lema del agrónomo, entonces dije, bueno, vamos a usarlo para el podcast. Me pareció lindo, me pareció un lema con una oportunidad bastante interesante, ¿no? Y sobre todo que para los agrónomos que conocen pues del tema, les causa un poco de gracia, ¿no? Claro. Y bueno, tú me hablabas también sobre cómo empezaste más o menos, ¿no? De las dudas que tenías. Entonces, ¿cuál de todas esas dudas y durante el proceso ya de establecerlo, cuál fue lo más fácil que consideras de todo este proceso y lo más difícil? Lo más fácil es imaginarlo, soñarlo, Claro, a veces ¿no? porque cuando nos vamos en floro y decimos, sí, nuestra producción, que eso y el otro, ¿no? Claro, ¿no? Me encantaría tener esto, el fondo tal, me encantaría Claro, invitar a él, pantalla ¿no? verde. Exacto. Pero a la hora de la hora, lo más difícil es, como te dije, todo. La organización, la postproducción, la producción, ¿no? La organización Claro. con los invitados, ¿no? Entonces, si tuviera que elegir de todo algo difícil, creo que sería pues la postproducción. Me parece un poco complicado porque a veces tú crees que en la entrevista está yendo de lo mejor, pero en algún momento pucha, se bajó la luz, el Claro, audio no fue como tú querías y ahí hubo un tú ruidito por en ahí, postproducción, si no eres tan minucioso. especial como yo, ¿no? O sea, si no Claro, eres un especialista del tema, que claro, yo no lo soy, es un poco complicado, ¿no? Y te claro. haces un mundo. Entonces, para mí, postproducción es lo que te va a dar ese brillito, esa esencia del Mm, video, ¿no? claro. Y allá. Lo más fácil no me quedó claro, Lo más fácil es soñarlo. Para mí soñarlo. lo más fácil es Ah, claro. querer soñar en tantas cosas, ¿no? En algún momento apunto a, pues, quizás tener al ministro de Agricultura, quizás tener al jefe o al encargado del INIA, de Mm, SENASA, ¿no? Porque no solo nosotros como agrónomos, ni los agricultores, sino las personas que nos van a ver, pues tienen que entender cómo se maneja, ¿no? Porque pues hay tantas organizaciones que no sabemos cómo es la función de cada claro, eso uno, ¿no? también, ¿no? Entonces, Ujú. también considero que, bueno, más allá de, no sé si ese sea en realidad al inicio tu objetivo, pero sí va a haber esa pregunta. Siento que en parte llena ese vacío en el que aquellas personas que vayan a estar viendo, decir, o el agricultor, ¿no? O un podcast, referente a la agricultura, ¿qué van a ver, no? Quizás, no sabía que había esta entidad, mira, no sabía que ellos nos podrían brindar un servicio o guiar, ¿no? Entonces, mm, por eso te felicitaba también, porque me parece un bonito nicho para aquellos que sí lo requieren, ¿no? Entonces, me hablas de la postproducción, etcétera. Entonces, ¿te gusta trabajar en equipo o prefieres como que estar más, no sé, como que ver las cosas tú solo o prefieres de que, no sé, cómo manejarlo todo esto, ¿no? Definitivamente me encantaría tener un equipo. Claro, Si en algún momento este canal crece tanto como yo quisiera, me encantaría tener un equipo que se dedique en la organización con el entrevistado, en postproducción, en lo de las cámaras, en lo de los audios, porque no solo quiero que sea un podcast que se grabe, ¿no? La sesión, que se grabe el episodio, sino también hacerlo interactivo con el público, porque qué mejor, ¿no? Una mesa de diálogo, ujú, ¿no? Que hay gente detrás de sus pantallas escribiendo todas las dudas que tengo, porque te cuento, yo dicto en la Universidad Agraria, dicto un curso para adultos y para niños, ah, y todos ellos tienen dudas, tienen inquietudes que siempre se les presenta porque entraron al mundo de las plantas, ¿no? claro, Entonces,
pues me dicen, no, profesor, mira, tengo esta plaga, tengo la otra, ¿qué puedo usar? No me gusta usar los químicos, podría usar algo natural. Claro, Entonces, imagínate que en plena sesión, ¿no? Todos ellos escriban sus consultas en el chat, ¿no? Y podamos claro. nosotros atender esas inquietudes en Claro, vivo, claro, ¿no? ¿no? Y mostrar quizás, ¿no? Algunos referentes que puedan guiarte, ¿no? Ya, eso entiendo, pero ¿cuál es tu objetivo respecto al podcast? Ok, ya lo desarrollaste, ya Ujú. estás encaminado, pero ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿O cuál es tu misión y visión? Quisiera tener un techo, quisiera tener un techo de cuál sería mi objetivo, hasta dónde podría apuntar. Verdaderamente trato de dar pasos a pasos, porque así como me puede ir bien o puedo iniciar mal, ¿no? Porque puede Claro, tener pocas vistas, pocos comentarios, poca interacción, quizás más adelante empiece a tener pues el valor que necesitan, ¿no? Y eso es lo que quiero darle a estos podcasts, ¿no? Darle el valor de qué, de esto lo que comenté, el respeto a la naturaleza, el respeto a las plantas, ¿no? Quiero que todo el Perú, no esto ya ujú. de soñar mucho, pero inicialmente quizás toda Lima, ¿no? Sea los ojos y reflectores del mundo. ¿Por qué? Imagínate una ciudad donde se trabaja en jardines, edificios con jardines Claro, verticales, con techos verdes, el que las, paisajismo que las urbano, casas que las casas tengan sus propios biohuertos, ¿no? claro, Donde puedan hacer esta jardinería comestible, claro. donde puedan producir sus propios alimentos. Entonces, eso es lo que quiero. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues con esto, con estos videos interactivos en los que se demuestra cómo es la agricultura, si bien es cierto, a veces es un poquito complicado porque no son especialistas, Claro, nosotros queremos hacer que pues este espacio sea ese nexo que necesitan entre ellos mismos y las plantas. claro, y que te haya también un cierto respeto, ¿no? Porque hoy en día ya vemos, por eso se dice, ¿no? Lima la gris, ¿no? Que ya básicamente se planta un edificio y cero áreas verdes o no se repone el área que se está cubriendo, que ha sido ocupado por este edificio y antes era verde, ¿no? Yo valoro principalmente a todos los que se encargan de hacer, por ejemplo, Jardines, ¿no? Jardinería. a todos los que se encargan de difundir este ámbito. Por Sí. ejemplo, te lo pongo así cortita, el chico salvaplantas, Ah, ¿no? Que es, no sé si lo conocen, el chico sí, salvaplantas bien es lindo. una persona, no sé si es agrónomo, pero es una persona que se encarga de demostrar al desnudo, ¿no? Cómo es el tema de las plantas aquí en Lima, Sí, ¿no? Porque él te muestra la crudeza de cómo se encuentran los parques, los claro, jardines, de cómo se encuentran las plantas, ¿no? Él pide ayuda. Es una persona que, muy pues, linda, no es claro. que se está ganando, no es que alguien, el gobierno, le está dando plata para que él pueda demostrarlo, sino porque él siente, ¿no? Pues ese amor por la naturaleza, ¿no? Entonces, muchos como él van a seguir saliendo. Y eso es importante porque se suma, todo se hace Sí. una cadena, todo se hace pues Claro, es más todo como a favor, también ¿no? impartir ese respeto, como te decía, ¿no? Y claro, no solamente en temas productivos, ¿no? Porque a veces el agricultor o a un agrónomo se le relaciona con, ah, ya eres como el doctor de las plantas. En teoría sí, y también lo relacionan como que, a ver, ¿cómo está mi jardín? O mira, quiero probar una lechuguita, así, ¿no? No solamente en temas productivos, ¿no? Sino también en teoría decorativos, ¿no? Paisajistas, pero que en realidad influye mucho, ¿no? En realidad hoy en día se ha hecho estudios que hacen referente a la naturaleza y la psicología de la población y que en ciudades, ya soñando un poco, por ejemplo, Singapur, el estrés en los trabajadores que están en edificios decorados, muy bonitos con sus jardines, viven menos estresados, están más animosos, su rendimiento frente al trabajo que hacen es mejor. Y entonces verlo aquí sería muy interesante, ¿no? Y creo que está bien a veces soñar un poquito grande en que, ¿por qué no llegar a todas partes del Perú? Porque en realidad es algo que se necesita mucho. Entonces, en temas así de entrevistas, ¿estarías dispuesto, o sea, tu público a entrevistar? Sé que quieres también a entidades, ¿no? De ciertas instituciones, etcétera.
¿No te llamaría la atención también quizás para que el público conozca, entrevistar, digamos, a jefes de fondos, agricultores, ¿no? Que pasen por ciertas situaciones, más que nada para ciertos sectores que sean, por ejemplo, representantes que estén enfrentando ciertas situaciones, ¿no? Que hoy en día vemos los cambios climáticos o ciertas áreas productivas, ¿no? ¿Cómo va la situación? Porque si bien hay algunos noticieros o lo que se ve en las revistas, hay ese vacío que el agricultor en realidad necesita. ¿Estarías dispuesto? ¿Te animarías? No Qué sé. bueno que has tocado ese punto, es muy importante porque si bien es cierto, no lo he dicho, es algo que realmente quiero llegar, ¿no? Mostrar cuál es la vida de un agricultor como tal. Tú y yo sabemos, porque somos agrónomos, que durante un proceso de producción es tirar una moneda al aire. Claro, Puede ser una campaña muy buena y la siguiente una campaña muy mala o claro, viceversa, ¿no? Entonces, mostrar esa crudeza de lo que vive el agricultor, porque muchas de sus o sea, no solo eso, porque muchas de sus campañas o de las cosechas que logran se pueden ver perdidas, ¿no? claro, Mermadas, porque simplemente, ok, hicieron todo el manejo adecuado, pero no encontraron un mercado, no claro. encontraron una persona a quien venderle ese producto, ¿no? Entonces, eso también quiero hacer. Vuelvo a repetirte muchas gracias por haber tocado este punto, porque quiero hacer eso, ¿no? Tú no sé si conoces que actualmente, por ejemplo, hacen live en los stream, hacen como IRL, creo que se Sí, mencionan, ¿no? Que sí, es ir, ¿no? Grabando en vivo. en vivo las cosas reales, ¿no? Claro, Eso me encantaría hacer con el agricultor, ¿no? Que él te muestre en la etapa en la que se encuentra, qué está haciendo, su claro. experiencia propia, no solo de los agricultores, sino también pues de todo, ¿no? De en algún momento quizás tocar empresas muy grandes que se encuentran en el Perú Mm. y sobre todo iniciar con el Perú. Quiero tocar cada rincón, cada esquinita del Perú y para eso es esto, ¿no? Claro, cubrir lo más que se pueda cada sector, ¿no? Porque es Así lo es. más bonito, creo, de todo esto que se puede avanzar. Ok, entiendo. ¿Y qué más, qué visión tuvieras más allá de llegar solamente a Perú, ¿no? O más allá de eso, ¿cuál crees que sería tu, ¿cómo se dice? Tu competencia, ¿no? Mi competencia en cuanto al ámbito que Claro, hago, en los en la temas de agricultura o podcast, en ¿no? podcast. Bueno, hay podcasts que son muy grandes, ¿no? Están, Ya, pero en eh, temas de agricultura, porque en realidad no he ya, visto, buena pregunta, sí. Por ejemplo, en México, de habla hispana, ¿ok? De claro. habla hispana sería en México, he visto podcasts que involucran el tema de las plantas. Me gustaría también intercambiar experiencias, ¿no? Contar, pues, para ellos qué fue lo fácil y difícil, ¿no? De sacar adelante su podcast, ¿no? De la agricultura en su país, porque si bien es cierto, Perú ha pisado fuerte en cuanto a la agricultura, a la Claro, exportación, claro. ¿no? Entonces, eso también me gustaría, por ejemplo, ¿no? Hacer un contraste de por qué el Perú empieza a escalar significativamente en el mercado mundial, ¿no? Siendo un país que no es tan adecuado para la agricultura. Muchos especialistas lo dicen, ¿no? Hacer agricultura en el Perú es bien fregado, pero sin embargo los peruanos tienen esa capacidad, ¿no? De hacer un manejo extraordinario, cosa que nos hace, pues, más adelante competir con países que tienen altas producciones, ¿no? Entonces, yo creo que me encantaría hacer también esos esquemas de contraste, ¿no? ¿Por qué nosotros podemos competir a la par con México en paltos, ¿no? ¿Por qué competimos con Chile en arándanos, Claro. ¿no? Hay un factor que frente a los estudiantes que han hecho intercambio, muy poco se habla de lo que es su experiencia académica, ¿no? Si bien se habla de la situación, cómo lo han manejado, que algunos casos han tenido que trabajar, eh, siento que es importante hablar en términos académicos, pero cuál es el enfoque que le meten, ¿no? Por ejemplo, una vez en consulté y me dijeron de que, por ejemplo, en España, en la universidad de allá,
le dan un enfoque de evitar el uso de fertilizantes, ¿no? Y no ver simplemente el balance nutricional, sino de que ven al suelo en realidad como un ente vivo. Acá también nos dicen de que, ok, es dinámico el suelo, hay que considerarlo como un ente vivo, pero verle más esas experiencias y quizás esto podría enriquecer al sector académico o a aquellos que forman a agrónomos como nosotros, incluirlos, ¿no?, en las mallas curriculares, para que se pueda hacer mucho más enriquecedor y no simplemente necesariamente salir, ¿no? Y no sé, quizás consideres ese tema. Me encantaría invitar a estudiantes de pregrado, Ujú. no solo de la carrera de agronomía, Que estén en el ámbito, sino afines, ¿no? claro, Agropecuaria, claro. a pesqueros, a Sotenistas también. zootecnistas, excelente Forestales también, también. ¿no? Porque sé que Entonces, también tienen ¿por mucho qué? que ver. ¿Por qué me encantaría preguntarles? ¿O por qué me encantaría entrevistarlos? Porque ellos van a ser pues el futuro del país, ¿no? O sea, por Claro, algo está dicha la frase, ¿no? sí, Verdaderamente ellos van a ser pues los que más adelante empiecen a liderar grandes empresas, los que empiecen a liderar grandes exportaciones, claro, los que empiecen a liderar, quizás uno de ellos también sea pues el ministro de Agricultura, claro. ¿no? Entonces, pues de ellos depende cómo será el ámbito agrícola más adelante. Y también porque me encantaría que varias cositas, por ejemplo, en la universidad cambien. ¿En qué sentido? O no solo en la universidad, sino en los procesos de educación. Yo estoy Ujú. a favor de que los estudiantes empiecen a tener experiencias laborales mucho antes de estar próximos a su grado, a su bachiller, por Claro. ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Que no En se mi les haga caso, muy chocante, quizás, ¿no? Claro, porque por ejemplo, en mi caso y en varios casos de compañeros, de colegas que he podido hablar con ellos, me comentan de que ellos sintieron más, Una lejanía. más interés hacia temas específicos que han llevado en la universidad cuando ya acabaron la carrera, cuando ya empezaron a palpar lo que es trabajar con las plantas, lo que es trabajar en campo, Ujú. ¿no? Entonces, ¿por qué esperar hasta último? ¿No? Claro. Donde uno va recién a empezar a tener ese interés cuando empieza a trabajar, ¿no? Cuando empieza a tener, por ejemplo, cuando empieza a ser jefe de fondo, ¿no? Tienes que Claro, empezar a empaparte de todo. Pero sí. imagínate que un alumno de cuarto, de quinto ciclo, tú ya lo empieces a meter a cómo se hace, por ejemplo, el proceso de compostaje, cómo se hace el Mm, proceso de siembra, de trasplante, cosas básicas que ujú. quizás para esos ciclos está Ya. bien para su Ujú. nivel, ¿no? Para el conocimiento que tienen, pero ya en séptimo, octavo, noveno ya estaríamos hablando de un agrónomo ya, un agrónomo hecho, ¿no? Un agrónomo que ya ha sido formado, y Claro, no solo formado académicamente, sino con las experiencias, ¿no? Entonces, me encantaría entrevistarlos. claro, genial. Que ojalá, bueno, lo tengan en cuenta cuando estén armando una malla, ¿no? Aquí en la universidad o en otras universidades. Ahora, sí quisiera, bueno, mencionaste el tema de los IRLs, stream, etcétera, ¿no? Yo también he visto algunos, bueno, ahora esta red social TikTok o streamers, ¿no? Que hacen. También hay algunos ahí que hacen sus en vivos, sobre, mire, sí, estoy manejando, ¿no? Pero falta esa llegada, ¿no? Pero también yo creo que debe haber, al igual que tú, ciertas personas que quizás tengan esa quisquilleo de querer comenzar, ¿y si hago un podcast? ¿Y si hago un stream dedicado, no importa chistoso o serio, netamente, referente a la agricultura, porque lo ven necesario? ¿Qué les dejaría, qué sabiduría o qué lema les dejarías, ¿no? Para que chicos no se rindan, no sé, ¿qué les dirías a ¿Qué ellos? consejo podría dejar a la Exacto. juventud, a los Ajá, que quieren apostar por este medio, claro. ¿no? Yo creo que el peor o la peor limitante que pueden tener son ellos mismos, ¿no? Son las inseguridades. ¿Por qué? Existen inseguridades para todo, para el trabajo, para el tema del amor, para el tema, un sinfín de inseguridades. Ujú. Pero ¿cuáles son las principales inseguridades? Pues el temor a lo que te digan los demás, Mm, ¿no?
¿no? Por ejemplo, yo conozco una amiga, tengo una amiga que quiere hace muchísimo tiempo abrir un canal, Ujú. ¿no? Abrir un stream, ¿no? Pero ¿cuál es lo que le limita? Porque tiene muchísimas capacidades, ¿no? Tiene muchísimas aptitudes. Pero ¿qué limita su crecimiento o qué limita ese empuje que ella necesita? Pues como te digo, sus inseguridades, ¿no? Las inseguridades de que qué va a decir la gente, ay no, qué vergüenza, quizás no soy agraciado para el público, Ujú. agraciada para el público, ¿no? O quizás no sé hablar, Ajá, ¿no? Entonces, así como la vida misma, nosotros estamos hechos para avanzar, caernos, levantarnos, ¿no? Y si nosotros no lo hacemos, ¿no? claro. Es imposible que tú digas, no, me va a ir mal, ¿no? Porque hay gente de todo tipo que ha salido o ha podido sobrellevar estos streams siendo de formas distintas, ¿no? Tenemos de personas muy extravagantes, de personas Sí, un poquito más tímidas, ¿no? Y bueno, han podido surgir en este tipo de podcast. Entonces, como lo que digo, mientras lo hagas con amor, mientras que lo hagas con responsabilidad, claro, mientras más que que lo nada eso. hagas con interés, ¿no? Mientras que lo hagas para difundir, Ujú. ¿no? Que es el principal objetivo de estos Claro. medios, ¿no? Yo creo que no va a haber ningún inconveniente en que salgan personas muy exitosas de stream, ¿no? Mm, O de podcast, transmisiones, ¿no? claro, claro. Y cuéntame un poco sobre cuál sientes que vendría a ser tu esencia o la esencia que tú le quieres dar a este podcast, ¿no? Porque, claro, en tema de todo esto de streams, etcétera, hay un sector que es más que nada entrevistas de noticieros, ¿no? Sí, bueno, lo que hay en la televisión, pero también hay lo que son simplemente por la broma, por el show, Ujú. o simplemente para pasar el tiempo, IRLs, etcétera. Entonces, ¿cuál es la esencia que sientes que estás dándole a Depende del Cultivo Podcast y la esencia final que quisieras que tenga? Buena pregunta. Qué buena pregunta, porque me lo he puesto en duda en algún momento a la hora de iniciar este canal, Claro, ¿no? Si orientarme o inclinarme más hacia lo más profesional, no digamos lo profesional, sino vamos a decirle un poco a lo serio, claro, ¿no? O quizás en su viceversa, orientarme más a lo dinámico, ¿no? A lo un poco gracioso, claro, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que la esencia depende mucho de la persona, ¿no? A mí me encantaría hacer pues un stream donde no solo podamos hablar con palabras técnicas, con el tema de las plantas específicamente, sino también pues hacerlo un poquito más dinámico, como dije, para que las personas tampoco se aburran, ¿no? Porque ahorita los streams que más, o las conexiones, los episodios que más mueven son pues aquellos episodios que te dan intriga, pero también los que son más dinámicos, ¿no? Cuando la gente empieza a ser más interactiva con el público, claro. cuando no realmente se muestra como es, ¿no? Claro, ¿no? Darle también quizás un poco de conciencia al público, Eso, ¿no? eso es lo ideal. Como decías, ¿a qué quiero apuntar más adelante en cuanto a la esencia de este canal? Básicamente, igual, que sea de todo un poquito, ¿no? Un poco Sí, serio, muy informativo, claro, quizás en algún momento hacerlo un poquito más gracioso, más dinámico con el genial. público, ¿no? Y de ahí, pues a medida que vayamos avanzando, se verá cuál es la verdadera esencia de este canal, ¿no? Claro, porque mm, antes de ir cerrando, en realidad la gente de campo, los agricultores son bastante así, yo sé que han pasado cosas duras, ¿no? Y creo que darles un espacio de que, ok, me informas bastante nutritivo para lo que hago y tener un espacio de relajarme, riéndome un poco, ¿no? En términos de agrícolas o pecuarios o forestales, etcétera. Creo que vendría bien un poco al público, ¿no? Sería muy bonito. Ahora sí,
para ir cerrando y continuando con tu dinámica, ¿no? Me estabas hablando de tu esencia, entonces, en una palabra, ¿cuál sería, cómo definirías a Depende del Cultivo Podcast? Sin decir depende. Difusión, Difusión. difusión. Ok. Bueno, esto sería todo. Entonces, César, algo que quisieras decir al público que nos está viendo, ya que nos has venido resolviendo muchas preguntas, así que no sé. Bueno, principalmente invitarlos a ustedes a que sigan apoyando este canal, a que sigan comentando, escribiendo pues en los comentarios qué temas les gustaría tocar. Si bien es cierto, yo pongo los temas, ¿no? De acuerdo a los invitados que tengo. También si ustedes me piden, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que toques un tema de fresa, y si es de fresa me gustaría saber el tema de sanidad o de fertilización, o quizás ya no tanto ver el tema de las plantas, sino quizás ver el tema de ganados, ¿no? Quizás ver el tema de peces también, ¿no? Entonces, verdaderamente esto se va a lograr en conjunto, tanto nosotros, ¿no? Que estamos aquí, que somos el canal, y ustedes que también son parte de la comunidad. Entonces, abrirle los brazos y abrirle las puertas a todas las personas que también tengan la misma conexión que nosotros con la naturaleza, porque la naturaleza involucra a todos los seres vivos, ¿no? Entonces, eso sería todo.